Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Muy buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información. Autoridades y especialistas mencionan que Guayaquil tiene una efectividad viral del 3%, lo que hace que se sustente el anuncio del retiro del uso de la mascarilla en espacios abiertos. Valery Villalba nos cuenta más detalles desde la Universidad de Espíritu Santo de San Borondón. Hola Valery, muy buenas tardes. Adelante, cuéntanos por favor. Sí, ¿qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, lo que han indicado los especialistas y también quienes forman parte del Centro de Investigación de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo han indicado que la efectividad viral que hay en Guayaquil es de apenas el 3% y que eso también se suma, por supuesto, a los cantones aledaños que son San Borondón y Durán. Y en base a estas cifras sustentadas es que el día de hoy se hizo un evento simbólico en este campus para celebrar este paso que se ha dado después de 2 años bastante complicados a propósito de la pandemia del COVID-19 que tantas vidas se llevó. Se ha hecho este evento con el fin de oficializar en ese campus el retiro de la mascarilla en espacios abiertos. Vamos a ver el siguiente reportaje. ¡Fuera mascarilla! Fue un corto pero emotivo evento en donde se pudo celebrar, festejar una meta alcanzada y que tal vez 2 años atrás se veía imposible. El tener menos del 5% de la positividad viral en Guayaquil, Durán y San Borondón. Y con estas cifras, la Universidad de Especialidades Espíritu Santo le dice adiós a las mascarillas en espacios abiertos, ya que ahora es seguro hacerlo. Países europeos, norteamericanos y brasileños ya han dejado la mascarilla afuera. Entonces no es un capricho de la universidad, es sencillamente el tomar la información mundial y sustentar el por qué lo estamos haciendo. Este anuncio lo realizó la ministra de Salud, Jimena Garzón, en días pasados y que se resolverá esta tarde por parte del COE Nacional. Los más felices en este acto fueron los estudiantes, al saber que todas estas áreas verdes podrán ser utilizadas sin el elemento de protección. Sí, estoy segura al quitarme y me siento cómoda, que es lo importante. Obviamente siempre con responsabilidad. Podemos dar ese paso gigante, que es una felicidad completa porque ya estamos más tranquilos. Este campus, que se convirtió en la época más dura de la pandemia en centro de estudio genómico de las variantes que llegaron a nuestro país, en centro de atención de pacientes con su clínica e incluso en punto de vacunación, hoy regresa en algo a la normalidad. Que es el final de una pandemia que nos agarró absolutamente desprevenidos, me refiero a todo el mundo, y que cambió drásticamente nuestros hábitos de vida. Entonces ahora estamos volviendo a recuperar la normalidad. Por ahora, en las aulas de clase, el uso de las mascarillas seguirá siendo obligatorio, algo que indican será por un buen tiempo todavía, hasta que sea seguro dar este siguiente paso. Bien, resaltar que este anuncio de forma oficial se lo dará esta tarde a partir de las 5 de la tarde en el ECU 911 de la capital, es decir, en la ciudad de Quito, donde se va a oficializar este anuncio ya hecho en días pasados por la ministra de Salud, Jimena Garzón, en donde se quita la obligatoriedad del uso de la mascarilla tan solo en espacios abiertos. Recalcar entonces también que en lugares cerrados, tales como locales, restaurantes, aulas de clase y centros comerciales, se va a seguir requiriendo de forma obligatoria el uso de la mascarilla para evitar cualquier tipo de riesgo o de contagio. Es lo que puede informar a esta hora de la tarde. Ustedes tienen más en estudios. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Valery. Muchísimas gracias. Mientras en el Hospital Carlos Andrade Marín del IES en Quito no cesan los reclamos por la falta de medicinas e insumos. Sus directivos aseguran que se trata de una realidad que no se puede ocultar. El desabastecimiento supera el 50%. Fausto Yepes tiene los detalles desde esta casa de salud. Hola Fausto, te escuchamos. Gracias, hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Acá en el Hospital Carlos Andrade Marín del IES, la gerencia general asegura que no se intenta ocultar ningún tipo de problemas frente a los pacientes. No obstante, asegura que el desabastecimiento se mantiene en más del 50% respecto de medicinas, insumos y algunos reactivos necesarios para la atención a los pacientes. La gerente general María José Flores ha respondido indicando también que para el segundo cuatrimestre de este 2022 podría ejecutarse gran parte del presupuesto. No obstante, el desabastecimiento y falta de medicinas aún seguirá.
En el Hospital Carlos Andrade Marín del IES dicen que la queja es real. No niegan que hay falta de medicinas e insumos y a la par reconocen que sin recursos no hay mucho por hacer. Eso nos cuenta la gerente del Hospital María José Flores. Y realmente nosotros estamos al tanto de todas las quejas o del malestar que tiene la población. Usted sabe que una planificación se la realiza con recursos. Yo no puedo planificar algo si yo no tengo el recurso para hacerlo. Y esto en referencia también al comunicado que hemos hecho público, carta en la que el jefe de área médica hace un llamado a los jefes de unidad para que, a su vez, soliciten a sus médicos la comprensión, pues no hay recursos para solucionar estas insolvencias, dice el comunicado. Y allí pide comprensión y dice a sus médicos que evitemos dar mensajes negativos a nuestros pacientes o incentivar al reclamo, peor aún, quejarse ante el afiliado. Que no es un llamado al silencio, dice la gerente de la HCAM. Reconoce que el abastecimiento apenas llega al 47% de los requerimientos y que solo pretenden no cargar con más negatividad a los pacientes. No fue con esa línea de tapar alguna información que creo que es de conocimiento de todos. Todos conocemos que en el sector salud muchas de las unidades se encuentran en desabastecimiento, tanto de insumos de medicamentos, y necesitamos conocer que todos tenemos que manejar un mismo lenguaje dentro de una institución. No obstante, las quejas seguirán. Los usuarios de la Seguridad Social sienten el golpe del desabastecimiento a diario. Las falencias del sistema están ahí. No se tapan, ni aún dejando de quejarse. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Sin duda, este es uno de los peores momentos por los que atraviesa la seguridad social en nuestro país, no se diga las unidades de salud y hospitales a nivel nacional, ya sea por la falta de recursos o por los trámites complicados para adquisición de medicinas, insumos, reactivos y equipamiento en general. El problema es que al final el resultado es el mismo. La consecuencia la pagan los pacientes y los usuarios. Hasta aquí el informe desde el Hospital Carlos Andrade Marín del IES. Seguimos con ustedes y más en los estudios, amigos. Una buena tarde para todos. También para ti, Fausto, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la información. Ahora les contamos que un juez deja sin efecto el arresto domiciliario de Junior Roldán, alias JR. Su traslado deberá ser hasta el Hospital Guayaquil hasta que mejore su estado de salud. Vanessa Robles nos brinda los detalles desde esta casa asistencial. Hola Vanessa, buenas tardes, te escuchamos. Adelante, por favor. Buenas tardes, amigos. Tal como lo escuchan, el juez de garantías penitenciarias, Carlos Cedeño, modificó la sentencia del habeas corpus, negando el arresto domiciliario para alias Junior. Es decir, ya no será trasladado hasta su casa en El Triunfo, sino deberá venir al hospital Abel Gilbert Pontón, un hospital de especialidades nivel 3 acá en el suburbio de Guayaquil, y deberá llegar en las próximas horas. Tenemos las expresiones de la presidenta de la Corte Provincial de Justicia, Fabiola Gallardo, al respecto. Escuchemos. En vista de un informe policial que determina que no es recomendable trasladar a Junior Roldán a su domicilio ubicado en el cantón El Triunfo, justificando varios riesgos. El principal, que el hospital que se encuentra en el cantón El Triunfo es un hospital básico, y en caso de que corra riesgo y que haya que trasladar de emergencia al accionante a dicho hospital no cumple con los implementos necesarios. Por lo tanto, Junior Roldán no será trasladado a su domicilio, sino al hospital que se dispuso en un primer momento, esto es, al Hospital Guayaquil. Ahora la resolución es que en las próximas horas Junior sea trasladado acá, a este hospital, luego de que su estado de salud mejore, regrese a la regional del Guayas. A él le faltan 15 años, como mencionábamos, por cumplir de sentencia. 15 años que si lo mandaban a su casa en El Triunfo significaba un costo para el Estado de alrededor de $3 millones. Un presupuesto que ahora se va a ahorrar, ya que él, luego de salir del hospital, debe regresar a la regional. Esa es la información que nosotros les transmitimos a esta hora de la tarde. Vamos a estar pendientes y haciendo seguimiento a la noticia, como lo hicimos desde el inicio, para contarles todo el operativo que se va a desplegar de seguridad
para que Junior sea trasladado hasta este hospital. Y por supuesto también percibimos algo de temor entre los ciudadanos y también entre los familiares de los pacientes, ya que saben, se trata del segundo líder, el brazo armado, el responsable de las masacres en la penitenciaría, y temen también por los otros internos que están también en este hospital. Esa es la información que les podemos transmitir. Ustedes tienen más en estudios. Nosotros atentos desde acá. Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Muchísimas gracias por ese informe. Y Jorge Glass deberá presentarse la próxima semana ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas como parte de las disposiciones judiciales una vez que salió en libertad. Joana Ramos nos tiene más detalles. Hola, Joana. ¿Qué día deberá cumplir Glass con este requerimiento? Cuéntanos. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. La disposición judicial ordena que el ex vicepresidente sentenciado Jorge Glass tenga que presentarse el primer lunes de cada mes. Sin embargo, recordemos que este lunes 2 de mayo es feriado, por lo que se presentaría acá a la Corte Provincial de Justicia al día siguiente, es decir, el martes 3 de mayo. Les preparamos un reportaje a continuación. 19 días han pasado desde que Jorge Glass abandonó la cárcel de La Tacunga gracias a un habeas corpus entregado horas antes por el juez, ahora suspendido, Diego Moscoso. Tras la salida del ex vicepresidente sentenciado por corrupción, el juez le impuso la prohibición de salida del país hasta que culminen sus penas y la presentación ante la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas el primer lunes de cada mes. Este último punto estaría próximo a cumplirse, pero al ser el lunes 2 de mayo feriado, Jorge Glass deberá acudir hasta el edificio de esta dependencia judicial el martes 3 de mayo. La defensa aún no ha confirmado el horario en el que el sentenciado se presentará para dar cumplimiento a la disposición del juez. Sin embargo, sí hay un horario establecido de atención al público, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y es en ese lapso que Glass deberá presentarse. El habeas corpus otorgado no lo exenta de la indemnización al Estado, por lo que independientemente de que ahora Glass cumple su condena en libertad, él aún debe pagar más de $7 millones como reparación al Estado ecuatoriano por los actos de corrupción. Glass tiene 2 sentencias ya ejecutoriadas, pero hay una más pendiente, esta por peculado dentro del caso Singue. La audiencia de apelación se desarrollaría el próximo 11 de mayo. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más en estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias. Y en las últimas 48 horas, 3 ministros han dejado el gabinete del presidente Guillermo Lasso. Se suma a las renuncias la de Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos. Según analistas, comunicacionalmente no queda claro si es parte de la oxigenación del gobierno o decisiones personales. Lo dijo su equipo de comunicación. La decisión está tomada por parte de la ministra. Es como se confirmó la renuncia de Bernarda Ordóñez a su cargo de secretaria de Derechos Humanos. No se detalló si es por irreconciliables diferencias con el gobierno, tal como trascendió, pero revelaron que todo su equipo se va con ella y que más tarde habrá un pronunciamiento oficial. La renuncia de Ordóñez se da un día después de la de Juan Carlos Bermeo Calderón como ministro de Energía y Minas, quien aseguró que ponía el cargo a disposición porque debe reintegrarse a sus actividades profesionales privadas. También un día antes el ministro de Defensa, Luis Hernández, renunció a su cargo. Para la analista Rebeca Morla, comunicacionalmente no queda claro si los ministros se van anticipándose a su separación debido a la oxigenación de gabinete que se da usualmente al año de gobierno, o por otras razones. Hay muchos temas que están pendientes, que nos dejan la duda si realmente salen los ministros por voluntad propia, si hay desacuerdos a la interna, si realmente es liderado por el gobierno o por el presidente, o son personas que simplemente ya no están de acuerdo con la visión, como ha dicho también Bernardo Ordóñez. Para Gonzalo Albán sí es necesaria una oxigenación. Sin duda esto motiva al presidente a tomar cartas en el asunto y a generar cambios de estas cabezas visibles que se encontrarían liderando cada una de las carteras de Estado. Sin embargo, esto no necesariamente va a representar un cambio si no cuentan estos con la experiencia suficiente en el manejo de la cosa pública que pueda derivar en resultados palpables para los ciudadanos. Cree que más allá de pensar en el cambio de ministros, se debe hacer un diagnóstico. Más que las
personas yo creo que debemos hablar de las instituciones, yo creo que debemos hablar de los procesos, de las acciones que se están haciendo en materia de política pública y de gestión y de servicios públicos básicos como tal. Estamos viendo que la gestión está muy mal. Para ambos, el Ministerio de Finanzas ha cumplido con su objetivo, pero ahora hay que mejorar la política pública. Las finanzas han tenido una mejoría porque incluso el presidente se enorgullece de ello. Pero en esto no solo es el Ministerio de Finanzas, sino también de la participación del Ejecutivo en determinar políticas públicas y dar espacio y presupuesto a políticas públicas que permitan ese desarrollo. Esto a 2 días de que comience el mes donde Guillermo Lasso cumplirá 1 año como presidente de la República y su gabinete esté próximo a, si se sigue con la tradición, cambiar algunas caras. Dayana Monroy, 24 horas. Se mantienen los problemas internos en la Asamblea a propósito de la comisión multipartidista conformada para determinar el presunto incumplimiento de funciones de la presidenta del Legislativo. Freddy Paredes, desde la Asamblea, nos tiene los detalles. Hola Freddy, adelante. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, la conformación de esta comisión pluripartidista por parte de una mayoría coyuntural entre UNES, el Partido Social Cristiano, y el Grupo Rebelde de Pachacutic continúa generando problemas en el interior de la Asamblea y ahondando las divisiones internas en algunas bancadas legislativas como el propio Pachacutic y la Izquierda Democrática. El artículo respectivo en la ley habla de multipartidismo, por lo tanto no hay ningún problema. Inclusive ciertos asambleístas que están dentro de bancadas pertenecían en su momento, fueron auspiciados por un partido político, por lo tanto es un tema de interpretación. Ocurre que al menos 2 de los 5 miembros que conforman esta comisión pluripartidista no son reconocidos por las bancadas legislativas a las que pertenecen. Es el caso de Pachacutic. ¿Con qué votos contaron los 6 rebeldes de Pachacutic? ¿Quién puso a Peter Calo? Lo puso UNES y Social Cristiano. Y de la Izquierda Democrática, que el jefe de bancada sostiene que la legisladora designada para esa comisión está actuando a título personal. Hay una injerencia de una mayoría que se permitió escoger sin que se haya consultado, ni siquiera a ella se haya consultado la participación en esta comisión pluripartidista. Al ser parte de la Izquierda Democrática, puedo representar y puedo estar dentro de esta comisión multipartidista, cumpliendo el requisito que nuestra ley orgánica de la función legislativa lo dice, el artículo 18. Y en el marco de la conformación de esta comisión pluripartidista, también esta mañana el bloque gobiernista del BAN decidió abandonar la sesión de pleno, argumentando que no avalará ilegalidades cometidas en este marco. Lo cierto es que hay demasiado ruido aquí en la Asamblea respecto de la conformación de esta comisión y su trabajo, que en la práctica iniciará esta tarde con la designación de autoridades internas. Es nuestro informe a esta hora. Compañeras, sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy. Muchas gracias. Con esto, amigos, es momento de hacer una pausa. Enseguida, muchos estudiantes de la costa empezarán el año lectivo de manera virtual ante la deplorable situación de varios establecimientos educativos. Además, hablamos sobre la cartera vencida que tiene la Corporación Financiera Nacional. 11 empresas recibieron préstamos pese a no pagar impuestos y a estar en crisis. Les damos los detalles al volver. Horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro, Forever Music 92.5 FM, Guayas y Santa Elena, y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. Estamos de regreso. Más de 100 unidades educativas fiscales en Guayaquil se encuentran en mal estado, por lo que los estudiantes no podrán regresar a clases y seguirán en la virtualidad.
Luis Alfredo Zúñiga nos cuenta más detalles. Hola Luis, adelante. Así es, como están, muy buenas tardes. Y es que mientras las unidades educativas particulares están listas para retornar a la presencialidad, muchos colegios fiscales no. Más de 100 tan solo en Guayaquil, por lo que miles de estudiantes deberán continuar en la virtualidad. Les hemos preparado un reportaje al respecto. En este noticiero ya hemos abordado el pésimo estado en el que se encuentran las escuelas fiscales en Guayaquil. Maleza crecida, sin bancas, aulas dañadas, paredes desmontables robadas, lugares donde volver a la presencialidad parece una utopía. Para poder retomar la presencialidad, lo primero es tener espacios que estén adecuados para los estudiantes, con las condiciones básicas de dignidad. Ya han sido 2 años en el que muchos de los niños no han tocado las escuelas y eso no puede seguir. Los niños necesitan retornar a las escuelas. Son 107 unidades educativas fiscales en Guayaquil, las que no podrán retornar a clases presenciales debido a problemas en infraestructura. Cientos de miles de estudiantes que deberán continuar en la virtualidad. Los padres están preocupados, pues indican que las clases virtuales ha dejado vacíos en sus hijos. Ese virtual no, este año no tiene que ser así porque ellos son mis hijos, los 3 que tengo en la escuela y no me saben casi nada. Sus hijos tienen vacíos en más de una asignatura. Lo de lengua y matemática. Ajá, ese es el punto que muchos no aprendieron. Los expertos en educación son tajantes y las consecuencias serán permanentes. Estamos condenando que más adelante existan jóvenes, adolescentes, adultos, que de repente ya no puedan acceder a la universidad. ¿Y cómo no va a suceder esto cuando los que no van a poder volver a clases presenciales son precisamente los que menos tienen, quienes asisten a las instituciones fiscales? Ellos, quienes viven en zonas que tampoco tienen una adecuada conexión a Internet. Por el Internet no han aprendido nada. Ya va a 3er grado y no sabe casi ni leer ni nada. Seguir ampliando la brecha terrible entre el sector público y el sector privado. Exigen mayor acción de las autoridades y que garanticen el acceso a la educación. Y garantizar las condiciones básicas de conectividad, de tecnología, y ahí es donde se produce la brecha con las personas que están en estado de vulnerabilidad, porque no tienen ni la conectividad ni los equipos necesarios. Y las respuestas que debe dar el Ministerio de Educación deben ser rápidas y deben ser directas para poder atender este tipo de necesidades. No puede pasar a otro quimestre o no puede pasar otro año escolar. Esa es la información a esta hora de la tarde. Padres de familia, expertos y educadores piden al Estado mayores acciones para garantizar el acceso a la educación por parte de los estudiantes. Ustedes continúan con más en Estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Alfredo. Muchas gracias. Y los ciudadanos denuncian demoras en ciertas entidades públicas como el Registro Civil y la Agencia Nacional de Tránsito. Aunque ambas tienen la emisión de turnos en línea, deben esperar varios meses para que su turno genere una cita. Nos trasladamos a esta hora hasta el Registro Civil con Daniela Valencia para que nos dé los detalles. Daniela, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, nosotros nos trasladamos hasta los exteriores del Registro Civil para constatar cómo marchan los trámites con ciertos ciudadanos. Lo que hemos podido evidenciar es que ya no existen largas filas en los exteriores de esta entidad, pues ha mejorado la situación con la emisión de turnos en línea. Lo que nos cuentan los ciudadanos es que sí existe todavía mucha demora en la emisión de estas citas y que requieren trámites con celeridad. Esto no solo ocurre aquí en el Registro Civil, también se produce en ciertas entidades del país. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Realizar trámites en las entidades públicas del país se ha convertido en un martirio para muchos. Una procesión en varios stands e incluso entidades, largas esperas por un turno y falta de información. En la Agencia Nacional de Tránsito, casos de estos se presentan todos los días. Para Pilar Ortega, un error interno le ha costado 3 visitas a este organismo, tiempo que no recuperará y que no le ha servido de nada, pues aún le dicen que espere. El trámite lo comencé a hacer en agosto del 2021. Y no he podido, tampoco no puedo estar constantemente viniendo. Aunque su licencia la renovó hace poco, un error en la migración de información de la ANT hizo que este documento aparezca como caducado. Ahora no puede usar su licencia y tampoco le dan una solución. 3 veces ya he llenado este documento. Entonces nuevamente lo vuelvo a llenar. Por último me dice la señorita
que tal vez ya tenga que sacar la nueva licencia, pero no es así, es nueva. Para otro tipo de trámites, el dinamismo es el mismo. A pesar de haber obtenido un turno en línea y esperar por más de un mes, para la hija de Anastasio el turno se emitió en una agencia que ya no funciona y ahora deberá regresar con su proceso a cero. Mi hija viene del LOG y vea con lo que nos encontramos que no se puede sacar porque no hay la agencia. La situación no es diferente en el registro civil. A pesar de que ya no existen largas filas en los exteriores del edificio matriz, la demora en la emisión de los turnos aún genera molestia en los ciudadanos. Bárbara requería renovar su cédula para realizar unos trámites de urgencia mientras permanecía en el país. El turno lo obtuvo para junio, varias semanas después de que salga del Ecuador. Yo necesitaba ese documento para hacer trámites. Y no he podido hacer todos los trámites que yo quería hacer. El registro civil se declaró en emergencia el pasado 22 de abril con la finalidad de agilizar procesos de contratación de insumos. Mientras tanto, una de las estrategias implementadas es extender la vigencia de cédulas caducadas o por caducar hasta el 30 de junio. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Como ya veíamos, el registro civil la semana pasada se declaró en emergencia por la escasez de ciertos insumos. Ellos apuntan a que esto es la demora de la cedulación y también de los pasaportes. Lo que se nos informó es que la próxima semana ya se reactivarán las vocerías. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Excelente tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. Y la Comunidad Andina de Naciones planteó la Agenda Digital Andina, que entre diferentes ejes dispone la mejora de infraestructura y conectividad en la región. Ecuador es uno de los países que espera mejorar esta situación, al igual que la ciberseguridad. La pandemia expuso la brecha digital que existe en nuestros países, cuando muchos niños no tenían acceso ni a Internet ni a dispositivos móviles para estudiar en línea. Esta, lamentablemente, es la realidad del Ecuador y la ministra Viana Maino lo reconoce y explica lo que buscan hacer para remediarlo con la agenda digital que plantea la Comunidad Andina de Naciones. La línea 1, la línea base de una integración digital pasa por la infraestructura y la conectividad rural en la región, por ejemplo, amazónica, que compartimos los integrantes de esta comunidad andina. Esta pandemia la humanidad no lo hubiera sorteado de la misma manera como si hubiera sido sin las tecnologías de la información y las comunicaciones, sin las herramientas, sin la transformación digital. Pero además están conscientes de los riesgos del desarrollo y la transformación digital, por lo cual Maino hizo un anuncio. Ecuador firmó con el gobierno de la Unión Europea, con Cyber4, que es la institución del gobierno de Estonia, a su vez de la Comunidad Europea. El acuerdo de entendimiento en conjunto lo firmamos nosotros con la Cancillería para constituir al Ecuador como un hub, un centro de toda la región latinoamericana y el Caribe de ciberseguridad. Países como Colombia también viven ataques digitales. ¿Qué hicieron? Lo explica la ministra de Telecomunicaciones. Vivimos bajo ataques constantemente en nuestras instituciones públicas, empresas privadas siempre están bajo ataque. ¿Qué hacer frente a eso? Mira, hoy por hoy hay políticas de seguridad digital o de ciberseguridad bastante importantes y avanzadas. Entonces, lo que tenemos que hacer como países es, sin lugar a duda, estar en punta en tecnología y en conocimiento y en capacitación en materia de ciberseguridad. En Colombia, entre otras cosas, ya hemos producido disposiciones legislativas que nos permiten fijar una línea muy clara de seguridad digital. Además, la autoridad de la CAN anunció que durante el año 2021 las exportaciones de los países miembros alcanzaron los 136.448 millones de dólares, un incremento del 42,1% frente al año 2020. Esto como muestra de la recuperación tras la crisis por la pandemia. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El 14º Gabinete Binacional entre Ecuador y Perú se desarrollará mañana en Loja. Los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Perú, Pedro Castillo, se reunirán con el fin de profundizar temas relacionados con asuntos energéticos y mineros, sociales y culturales, económicos y comerciales, infraestructura y conectividad y de seguridad y defensa. En este espacio, los mandatarios de ambos países revisarán el cumplimiento de los 115 compromisos y tareas adoptadas en el último Gabinete Binacional que se desarrolló en Tumbes el 7 de noviembre de 2019. El 40% de la cartera vencida de la Corporación Financiera Nacional se concentra en 11 compañías que recibieron préstamos pese a estar en crisis y no pagar impuestos. El Ejecutivo ha dispuesto al director de la entidad que levante información que será puesta en conocimiento de la Fiscalía. Entre 2014 y 2019,
es decir, durante los mandatos de Rafael Correa y Lenín Moreno. La Corporación Financiera Nacional entregó millonarios créditos sin pedir mayores requisitos, sin cerciorarse que estos se puedan cobrar. Así lo ha hecho público la actual administración de la entidad, que a la fecha tiene una cartera de 420 millones de dólares, que son difíciles de recuperar. El 40% de este monto se concentra en apenas 11 empresas. Diario Expreso reveló que en esta lista, la mayoría en una débil situación financiera. Aparecen empresas que no declaraban impuesto a la renta, pero aún así, la CFN les prestó y no poco. A la cabeza de esta lista, el fideicomiso mercantil Hotel Sail Plaza, con un monto de 42 millones de dólares en juicio. No declara impuestos desde 2014. Desde 2013 tampoco declaró impuestos Industrias Oleana S.A., que actualmente adeuda 12,4 millones de dólares. Desde 2018 tampoco registra impuesto a la renta Exofruit S.A., que mantiene una deuda de 9,9 millones de dólares con la CFN. En la lista de deudores aparecen también empresas salpicadas por casos de corrupción. Aquellos que en el pasado nos engañaron diciendo que se preocupaban de los pobres, no era verdad. Se preocupaban de ellos, de sus equipos de fútbol favoritos, de sus compinches favoritos, y daban créditos millonarios sin las debidas seguridades para recuperarlos cuando venzan. El presidente de la República le pidió al titular de la CFN, hoy fusionada con Ban Ecuador, que levante más información sobre este tema. Para presentar ante la Fiscalía la vinculación entre el sujeto de crédito y los funcionarios de gobiernos anteriores. Con el objetivo de ir recuperando esta cartera de 420 millones de dólares, se han iniciado juicios coactivos. 8 de ellos están suspendidos a la fecha, luego que los deudores interpusieran acciones legales. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias. La Embajada de Francia en Ecuador realizó la donación de equipos tecnológicos a la Policía Nacional del Ecuador con el objetivo de combatir el crimen organizado. Mediante esta ceremonia protocolar en las instalaciones de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Policía Nacional en Quito, se llevó a cabo la entrega de equipos tecnológicos a esa entidad por parte de la Embajada de Francia. Espero que esta donación de equipamientos tecnológicos, drones, laptops, cámaras, videocámaras, ayudará a este servicio en su misión importante cotidiana. 12 cámaras GoPro, 10 filmadoras, 4 computadores portátiles y un dron son algunos de los aparatos tecnológicos donados por el gobierno francés y que serán distribuidos en los diferentes equipos, según señala Alain Luna, director nacional de investigación de la Policía Nacional. Ya que a través de la entrega de estos equipos tecnológicos se fortalecerá la atención de seguridad integral a ciudadanos nacionales y extranjeros que desarrollan sus actividades en nuestro querido país. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, señaló que los equipos donados servirán para hacer anticipación estratégica al delito, el cual ayudará a entender los problemas que hay en el Ecuador. Tenga usted seguridad, señor embajador, que la utilidad de estos equipos serán de innegable apoyo para las actividades que realizan nuestras brigadas anticriminales. Además, el ministro Carrillo se refirió al momento crítico que vive nuestro país en cuanto a la inseguridad. Indiscutiblemente estamos impactando en donde queríamos impactar. El Ecuador ya no está enfrentando pandillas, no está enfrentando bandas, está enfrentando carteles y hay que tomar los recaudos necesarios para proteger a la sociedad. A más de $20.000 asciende la inversión del gobierno francés en la adquisición de los equipos donados al país. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria retira todos los medicamentos que contienen el principio activo de ranitidina en Ecuador por vinculación con impureza carcinógena. Esta decisión se toma por recomendación de la Agencia Europea de Medicamentos. La ranitidina bloquea los receptores de histamina en el estómago y reduce la producción de ácido estomacal. Por ello, suele ser usada en tratamientos de acidez y úlceras desde hace 30 años aproximadamente en el país. Hay 51 medicamentos que usan el activo ranitidina, de los cuales 27 se fabrican localmente.